El mundo medieval no era solo una edad oscura. Era un reino donde coexistían lo extraño y lo brutal, y las prácticas que hoy te llevarían a la cárcel alguna vez fueron consideradas la norma. El periodo medieval se extendió desde la caída del Imperio Romano hasta el surgimiento del Renacimiento, cubriendo más de 1000 años de historia. Fue un momento en que la línea entre la razón y la superstición era borrosa. Las prácticas extrañas eran vistas como soluciones a los problemas cotidianos. Por ejemplo, en medicina, lo que ahora reconocemos como defectuoso o peligroso, antes se consideraba la clave para la buena salud. Las prácticas como la sangría eran comunes. Los médicos creían que al drenar la sangre de un paciente, podían equilibrar los humores del cuerpo. Este procedimiento se realizaba incluso en las instituciones médicas más respetadas. Lo mismo ocurría con la justicia. El juicio por prueba era uno de los métodos más populares. El acusado debía someterse a pruebas dolorosas y a menudo mortales. La idea era simple. Si sobrevivían, eran inocentes. Si morían, eran culpables. Este enfoque se veía como un juicio divino, donde las leyes de Dios anulaban el razonamiento humano. A lo largo de este tiempo, las prácticas extrañas fueron aceptadas como normales, ya que parecían tener sentido dentro del contexto de las creencias medievales. No eran incidentes aislados, sino sistemas profundamente integrados en la cultura y la vida cotidiana. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que uno de los tratamientos médicos más comunes en el mundo medieval en realidad mató a más personas de las que ayudó? Imagina entrar en un hospital medieval con dolor de cabeza y salir, bueno, sin salir en absoluto. La sangría era una práctica común en la Europa medieval. Se basaba en la creencia de que el cuerpo humano contenía 4 humores: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Se pensaba que demasiada sangre causaba enfermedades. Para restaurar el equilibrio, drenaban sangre de los pacientes. Esta práctica se remonta al antiguo médico griego Galeno. Sus teorías dominaron la medicina durante siglos. A pesar de ser anticuadas, fueron seguidas por médicos en universidades de toda Europa. Creían que la sangría podía curar todo, desde dolores de cabeza hasta fiebres. Era tan aceptada que incluso los tribunales reales confiaban en ella. Pero las consecuencias fueron mortales. El rey Carlos II de Inglaterra, por ejemplo, fue sometido a sangría durante un derrame cerebral en 1685. Sus médicos drenaron casi 2 pintas de sangre de él, lo que probablemente aceleró su muerte. Del mismo modo, George Washington se sometió a sangría en 1799 por una infección de garganta. Sus médicos drenaron casi el 40% de su sangre, lo que contribuyó a su muerte por shock, no por la enfermedad original. A pesar de los resultados peligrosos, la sangría continuó durante siglos. No fue hasta el siglo XIX que la comunidad médica se dio cuenta de que hacía más daño que bien. Sin embargo, para entonces, se habían perdido innumerables vidas en esta práctica equivocada. Pero, ¿qué pasaría si no solo las personas fueran asesinadas por la sangría? ¿Y si las dinastías enteras fueran afectadas? Olvídate de lo que crees que sabes sobre las cazas de brujas medievales. La mayoría de las cosas es solo un mito de Hollywood. La imagen popular de las cazas de brujas medievales está lejos de la verdad. Si bien muchas personas creen que las cazas de brujas estaban generalizadas durante la Edad Media, el verdadero horror llegó más tarde, durante los periodos del Renacimiento y la Reforma. De hecho, el colmo del frenesí de caza de brujas ocurrió en los siglos XVI y XVII. Durante el periodo medieval, la Iglesia Católica era en realidad escéptica sobre las acusaciones de brujería. En 785 CE, el Consejo de Paderborn descartó oficialmente las cazas de brujas como superstición pagana. Para la mayoría de la Edad Media, acusar a alguien de ser una bruja podría meterte en problemas con la Iglesia, no con la bruja acusada. Las verdaderas cacerías de brujas comenzaron en el siglo XVI, particularmente en regiones protestantes. Estas áreas, como partes de Alemania, vieron un número impactante de ejecuciones para brujería. En algunas partes de Alemania, hasta 25,000 personas fueron asesinadas durante la búsqueda de brujas, mucho más que en áreas católicas como España o Italia. El énfasis protestante en las relaciones personales con Dios llevó a la paranoia sobre las personas que practicaban la adoración del diablo. Este miedo condujo a la brutal cacería,
especialmente en lugares como Würzburg y Bamberg. En contraste, las áreas católicas estaban mucho menos centradas en los juicios de brujas. La estructura y el sistema jerárquico de la Iglesia no promovieron el mismo nivel de miedo personal y sospecha observadas en las regiones protestantes. Irónicamente, la Reforma protestante alimentó la manía de la caza de brujas, por lo que es una característica definitoria de la Europa moderna temprana, no en los tiempos medievales. Pero hay algo aún más oscuro que las cazas de brujas que desempeñó un papel fundamental en la justicia medieval, y podría hacer que repensar la naturaleza de la ley medieval misma. La justicia medieval no se trataba de encontrar la verdad, se trataba de obligarte a soportar el dolor hasta que confesaste. En Europa medieval, el concepto de prueba por prueba se usó comúnmente para determinar la culpa o la inocencia. La idea era simple: la intervención divina revelaría la verdad. Si el acusado fuera inocente, Dios los protegería. Si los culpables, sufrirían, y su castigo fue visto como justificado. Los métodos de prueba fueron increíblemente crueles. Una prueba común implicaba llevar una barra de hierro al rojo vivo por varios pies. Si las quemaduras se curaron sin infección, la persona se consideró inocente. Otro método era la prueba de agua fría. El acusado fue arrojado a un cuerpo de agua, y si flotaban, fueron considerados culpables. Si se hundieron y se ahogaron, eran inocentes. También estaba la prueba de agua hirviendo, donde el acusado tuvo que recuperar una piedra de una olla de agua hirviendo. La profundidad del agua dependía de la gravedad del crimen, pero el resultado siempre fue un dolor insoportable. La peor parte: muchas personas inocentes confesarían los crímenes que no cometieron solo para detener la tortura insoportable. La idea de que Dios los protegería si eran realmente inocentes no siempre se mantenía cuando se enfrentaban con un dolor físico extremo. Estos ensayos continuaron durante siglos, sin consideración de evidencia, solo la suposición de que prevalecería el juicio divino. Pero hay una práctica que llevó la justicia medieval a un nivel completamente nuevo, y que implicó poner a los animales en juicio. Sí, lo leíste bien. En el mundo medieval, los cerdos tenían abogados defensores y fueron condenados a muerte en un tribunal de justicia. En Europa medieval, los animales fueron procesados regularmente en los tribunales. Si un animal cometió un delito, podía ser juzgado como un humano. Se creía que esto era parte de la justicia divina. De hecho, el sistema legal tomaba muy en serio muchos juicios animales. Uno de los casos más famosos ocurrió en 1386, cuando un cerdo fue acusado de matar a un bebé. El cerdo recibió un juicio completo con abogados defensores y un juez. El tribunal encontró al cerdo culpable y lo sentenció a muerte. El cerdo estaba vestido con ropa humana para su ejecución, y el evento fue tratado como cualquier otro juicio público. Este no fue un incidente aislado. En el siglo XV, los ratones de campo fueron juzgados en Francia por dañar los cultivos. El tribunal designó a un abogado para defenderlos, argumentando que no tenían control sobre sus acciones. Aún más extraño fue el juicio de larvas de escarabajos en Suiza en 1478, cuando fueron acusados de destrucción de cultivos. Las larvas fueron sentenciadas a destierro después de un largo juicio. Estos juicios animales revelan cuán en serio el sistema de la corte medieval tomó la idea del pecado y la responsabilidad. La creencia era que los animales, como los humanos, tenían almas y podían ser responsables de sus acciones. Pero la historia no termina aquí. Al revés, las prácticas de crianza medieval retorcidas que llevaron a miles de muertes infantiles. En el mundo medieval, ser padre no se trataba de amor, se trataba de supervivencia. A menudo, la supervivencia tuvo un costo mortal. Los padres medievales estaban profundamente preocupados por criar a sus hijos, pero sus métodos a menudo se basaban en consejos médicos peligrosos. Los médicos creían que los bebés necesitaban constituciones más fuertes y recomendaron alimentar a los bebés con mezclas de agua, miel e incluso vino. Algunos creían que el vino podría fortalecer la salud de un bebé, a pesar de los evidentes peligros del alcohol para un niño tan pequeño. Además, los padres medievales estaban obsesionados con la crianza de los niños adecuadas, pero tenían poco conocimiento de la atención infantil. En lugar de centrarse en la higiene o la nutrición, seguían supersticiones y conceptos erróneos. Por ejemplo,
Algunos bebés fueron alimentados con pan empapado en vino o cerveza, y a otros se les dio leche de vaca mezclada con miel. Estos remedios, aunque bien intencionados, a menudo conducían a la enfermedad o la muerte. Olvídate de lo que crees que sabes sobre las cazas de brujas medievales. La mayoría de las cosas es solo un mito de Hollywood. La imagen popular de las cazas de brujas medievales está lejos de la verdad. Si bien muchas personas creen que las cazas de brujas estaban generalizadas durante la Edad Media, el verdadero horror llegó más tarde, durante los periodos del Renacimiento y la Reforma. De hecho, el colmo del frenesí de caza de brujas ocurrió en los siglos XVI y XVII. Durante el periodo medieval, la Iglesia Católica era en realidad escéptica sobre las acusaciones de brujería. En 785 CE, el Consejo de Paderborn descartó oficialmente las cazas de brujas como superstición pagana. Para la mayoría de la Edad Media, acusar a alguien de ser una bruja podría meterte en problemas con la Iglesia, no con la bruja acusada. Las verdaderas cacerías de brujas comenzaron en el siglo XVI, particularmente en regiones protestantes. Estas áreas, como partes de Alemania, vieron un número impactante de ejecuciones para brujería. En algunas partes de Alemania, hasta 25,000 personas fueron asesinadas durante la búsqueda de brujas, mucho más que en áreas católicas como España o Italia. El énfasis protestante en las relaciones personales con Dios llevó a la paranoia sobre las personas que practicaban la adoración del diablo. Este miedo condujo a la brutal cacería, especialmente en lugares como Würzburg y Bamberg. En contraste, las áreas católicas estaban mucho menos centradas en los juicios de brujas. La estructura y el sistema jerárquico de la Iglesia no promovieron el mismo nivel de miedo personal y sospecha observadas en las regiones protestantes. Irónicamente, la Reforma protestante alimentó la manía de la caza de brujas, por lo que es una característica definitoria de la Europa moderna temprana, no en los tiempos medievales. Pero hay algo aún más oscuro que las cazas de brujas que desempeñó un papel fundamental en la justicia medieval, y podría hacer que repensar la naturaleza de la ley medieval misma. La justicia medieval no se trataba de encontrar la verdad, se trataba de obligarte a soportar el dolor hasta que confesaste. En Europa medieval, el concepto de prueba por prueba se usó comúnmente para determinar la culpa o la inocencia. La idea era simple: la intervención divina revelaría la verdad. Si el acusado fuera inocente, Dios los protegería. Si los culpables, sufrirían, y su castigo fue visto como justificado. Los métodos de prueba fueron increíblemente crueles. Una prueba común implicaba llevar una barra de hierro al rojo vivo por varios pies. Si las quemaduras se curaban sin infección, la persona se consideraba inocente. Otro método era la prueba de agua fría. El acusado era arrojado a un cuerpo de agua. Si flotaba, era culpable. Si se hundía y se ahogaba, era inocente. También estaba la prueba de agua hirviendo, donde el acusado tenía que recuperar una piedra de una olla de agua hirviendo. La profundidad del agua dependía de la gravedad del crimen, pero el resultado siempre era un dolor insoportable. La peor parte: muchas personas inocentes confesarían los crímenes que no cometieron solo para detener la tortura insoportable. La idea de que Dios los protegería si eran realmente inocentes no siempre se mantenía cuando se enfrentaban con un dolor físico extremo. Estos ensayos continuaron durante siglos, sin consideración de evidencia, solo la suposición de que prevalecería el juicio divino. Pero hay una práctica que llevó la justicia medieval a un nivel completamente nuevo, y que implicó poner a los animales en juicio. Sí, lo leíste bien. En el mundo medieval, los cerdos tenían abogados defensores y fueron condenados a muerte en un tribunal de justicia. En Europa medieval, los animales fueron procesados regularmente en los tribunales. Si un animal cometía un delito, podía ser juzgado, como un humano. Se creía que esto era parte de la justicia divina. De hecho, el sistema legal tomaba muy en serio muchos juicios animales. Uno de los casos más famosos ocurrió en 1386, cuando un cerdo fue acusado de matar a un bebé. El cerdo recibió un juicio completo con abogados defensores y un juez. El tribunal encontró al cerdo culpable y lo sentenció a muerte. El cerdo estaba vestido con ropa humana para su ejecución, y el evento fue tratado como cualquier otro juicio público. Este no fue un incidente aislado. En el siglo XV,
Los ratones de campo fueron juzgados en Francia por dañar los cultivos. El tribunal designó a un abogado para defenderlos, argumentando que no tenían control sobre sus acciones. Aún más extraño fue el juicio de larvas de escarabajos en Suiza, en 1478, cuando fueron acusados de destrucción de cultivos. Las larvas fueron sentenciadas a destierro después de un largo juicio. Estos juicios animales revelan cuán en serio el sistema de la corte medieval tomó la idea del pecado y la responsabilidad. La creencia era que los animales, como los humanos, tenían almas y podían ser responsables de sus acciones. Pero la historia no termina aquí. Al revés, las prácticas de crianza medieval retorcidas que llevaron a miles de muertes infantiles. En el mundo medieval, ser padre no se trataba de amor, se trataba de supervivencia. A menudo, la supervivencia tuvo un costo mortal. Los padres medievales estaban profundamente preocupados por criar a sus hijos, pero sus métodos a menudo se basaban en consejos médicos peligrosos. Los médicos creían que los bebés necesitaban constituciones más fuertes y recomendaron alimentar a los bebés con mezclas de agua, miel e incluso vino. Algunos creían que el vino podría fortalecer la salud de un bebé, a pesar de los evidentes peligros del alcohol para un niño tan pequeño. Además, los padres medievales estaban obsesionados con la crianza de los niños adecuadas, pero tenían poco conocimiento de la atención infantil. En lugar de centrarse en la higiene o la nutrición, seguían supersticiones y conceptos erróneos. Por ejemplo, algunos bebés fueron alimentados con pan empapado en vino o cerveza, y a otros se les dio leche de vaca mezclada con miel. Estos remedios, aunque bien intencionados, a menudo conducían a la enfermedad o la muerte.